Fui fallera mayor en el 2018. Pues estaba sola, pero como había que firmar un acta, salieron creo que 6 de directiva y 5 vocales. Luego me llamó Javi por teléfono, estábamos todos en casa de mi abuela y bajamos a la falla la chiquilla y yo. La chiquilla por una parte y yo por otra y entramos a la vez. Pues durante todos estos años hemos estado en especial, entonces era algo que llamaba la atención también, aunque estuviéramos a las afueras. Justo en mi año bajamos a primera B. Y de todas formas las luces siempre han llamado la atención durante estos últimos años. Entonces yo creo que la gente también aparte viene por las luces y ya de paso viene a ver el monumento, la falla infantil y yo creo que es especial eso. Pues tengo varios, como siempre yo creo que toda la fallera mayor la presentación. Luego el día de mi cena me gustó mucho la sorpresa que me hicieron y sobre todo el día de la ofrenda. Cuando salí de la Plaza de la Virgen, los chiquillos me estaban esperando y vinieron corriendo a abrazarme y yo creo que eso no tiene palabras. Pues tengo varias. En mi año fuimos a la gala del deporte, también fuimos andando al Ninot, que eso fue, madre mía, yo creo que mejor no repetirlo, porque el ir muy bien, pero la vuelta cada uno a su bola y fatal. Y también recordarlo como en la fallera mayor del Rey León, muy pesada, presentación, cena, hasta en la falla tuve a Rafiki. Y lo último que yo recuerdo así, el frío. Pasamos mucho frío el día de la ofrenda y sobre todo en la crema. Los bomberos vinieron a las tantas de la mañana y me acuerdo que le dije al bombero, deja de mirar por dónde vais a tirar el agua, dame el mechero que le prendo fuego ya. Entonces, yo creo que todo eso.